Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar, la palabra salvación tiene varias interpretaciones. En la Biblia, la palabra salvación tiene diferentes significados. Se interpreta de diferente manera. Por eso es importante ver el contexto cuando se menciona la palabra salvación, para entender a qué se refiere o qué representa la salvación en el versículo que estamos analizando. También es importante ver el contexto histórico, es decir, la cultura de aquel entonces, para poder interpretar correctamente la palabra salvación. Analicemos. En esencia, la palabra salvación significa ser liberado de un sufrimiento, de un peligro o de la esclavitud. Indica victoria. No solamente tiene que ver con la liberación de la condena eterna, tiene varios significados, depende del contexto donde se encuentre. El significado más común de la palabra salvación es la liberación de la condena eterna del infierno. Es decir, cuando alguien es salvado, es perdonado. Ya no va a ser condenado porque ya Cristo pagó su condena. Tiene que ver con el perdón de sus pecados. Así es que la salvación, la interpretación más general, se refiere a ser libre de toda condenación de la esclavitud del pecado. Una persona salvada significa que fue librada de la condena eterna del infierno. También la palabra salvación tiene que ver con la liberación de un peligro o una calamidad, como dice en Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, será salvado. Ahí se refiere en el contexto a ser libre de la muerte física, de problemas que va a haber en el mundo a causa del fin del mundo. Dios manda a los judíos a huir, a salvar su vida y escapar porque va a haber grande persecución. Y en ese contexto se dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Este versículo es mal interpretado porque muchos piensan que está hablando de la vida eterna y que también depende del esfuerzo humano para ser salvo. El que persevere hasta el fin será salvo. Y muchos malinterpretan este versículo creyendo que la salvación depende no solo de la gracia, sino también de la perseverancia y el esfuerzo humano, cuando la Biblia dice que no es por obras, es solo por gracia. Este versículo ha sido mal interpretado. En el Antiguo Testamento también se utiliza mucho la salvación, que tiene que ver con la liberación de la esclavitud o de un pueblo enemigo que estaba haciendo guerra al pueblo de Dios. Y Dios los libró, Dios los salvó de la guerra o de la situación de esclavitud que tenían en Egipto. Ellos daban gracias a Dios por esa salvación. Pero el texto no se refiere a la vida eterna, a la liberación de la condena del pecado, sino a una situación de guerra o de peligro. Otro versículo mal interpretado acerca de la salvación es en 1 de Timoteo 2:15. Dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Hay que ver a qué tipo de salvación se refiere. No se refiere a la vida eterna, porque la vida eterna, el perdón de pecados, es un regalo de Dios inmerecido. La salvación para el hombre y la mujer
No depende si engendra o no hijos. Hay mujeres que no pueden engendrar hijos porque tienen algún problema físico. Y también hay jovencitas que no están casadas y que pueden morir por alguna desgracia y no engendraron hijos. Pablo está hablando no de la salvación de la vida eterna. Está hablando de que una mujer tiene que tener un buen testimonio en todas las áreas de su vida. Amar, honrar a su esposo, cuidar sus deberes dentro del hogar, y uno de ellos es tener hijos, engendrarlos y enseñarles el camino de Dios. Es parte de la vida cristiana. Si la mujer hace eso, se va a salvar de las críticas, de las murmuraciones, de las habladurías de los demás, porque va a tener un buen testimonio. También la salvación tiene que ver con la liberación de una enfermedad. Hay gente que fue liberada, salvada de una enfermedad. Había una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre y Jesús la sanó y le dijo: eres salva de tu enfermedad, eres libre de tu azote. Así es que también la palabra salvación tiene que ver no siempre con la vida eterna o la liberación de la condena, también se aplica como la liberación de alguna enfermedad. Por eso es importante estudiar el contexto, estudiar esta palabra para no cometer malas interpretaciones. Dios nos salva de muchas cosas, aún de nuestros enemigos. Dice la Biblia, seremos salvos de nuestros enemigos, de aquellos que nos odian, nos aborrecen. Dios los separará y seremos salvos de esas situaciones. Es importante entender que la salvación respecto a la vida eterna, la liberación de la condenación del infierno, es solo por gracia y no por obras. Efesios 2, 8, 9. Es por medio de Jesucristo. El hombre no puede comprar la vida eterna, el perdón de pecados. No puede ganarlo, merecerlo, ya que la salvación respecto a la liberación de la condenación es un regalo inmerecido otorgado por Dios a través de Jesucristo y de su sacrificio. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Busca mis videos en YouTube, en TikTok, busca mi nombre, y en Facebook busca mi página Reflexiones Bíblicas. Da me gusta, comparte. Dios te bendiga.